¿Listo? 1, 2, 3. Hermanos, tenemos de verdad. Bien, vamos a iniciar, hermanos. ¿Ya está? Bien, hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Vamos a iniciar esta tarde con nuestro culto. Les damos la bienvenida y también les damos la bienvenida a los hermanos que en este momento se enlazan con el Face para estar juntamente con nosotros esta tarde alabando a nuestro Dios. Les voy a pedir a los hermanos que, si por favor se ponen de pie, vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Agustín, porque es el día de hoy para hacer una oración, hermano. Adoración a nuestro Dios, para iniciar nuestro culto y de adoración, hermano, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, eres grande, eres poderoso y nos permites estar aquí en tu casa hoy en este día. Gracias por mis hermanos que están presentes. Pedimos, Dios, por aquellos que vienen en camino, que tú les traigas con bien y que juntos alabemos y glorifiquemos tu nombre. Gracias te damos en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos a... Bien, hermanos, ahorita continuamos, se me perdió. Le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Santos que si da la bienvenida así a gran gusto para todos nuestros hermanos, también para nuestros hermanos que están en este momento conectados en el Face. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Parece que todos somos de casa, así es que gocémonos, hermanos, esta tarde. Tanto los que estamos aquí como los que están en el Facebook y WhatsApp. Entonces, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos. Yo quisiera que se sentaran, hermanos, pero por no. Vamos a tomar nuestras Biblias en nuestra mano y vamos a abrir el libro de Romanos. Romanos 12. Y ahorita nos sentamos, hermanos. Nos falta media hora. También para los hermanos del Face. Van a buscar en su Biblia Romanos 12, del 1 al 5. Para aquellos que apenas se van conectando, hermanos, busquen en su Biblia el libro de Romanos 12. ¿Ya, hermanos? Bien, vamos a hacer esta lectura juntos. Es breve, los pequeños nos vienen de 5. Romanos 12 del 5 del 1 al 5, hermanos. Romanos 12 del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Bien, hermanos, comencemos. Dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, Dios bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, ahora continuamos de pie. Vamos a ponernos alegres y contentos, alabando a nuestro Dios por medio de las alabanzas con nuestro hermano Agustín y su grupo. Caray. Hermano, ¿qué pasó?
Es un mini grupo, pero fuerte, hermanos. Alabemos con una voz grande, fuerte. Bien, los invito a que tomemos el horario y busquemos el coro 198. Coro 198 se titula Abba Padre. Abba Padre. Si alguien sabe la segunda voz, puede hacerla. Este coro dice una vez más. Y una segunda voz. Una vez más. Okay. 198, Abba Padre. Coro 140 se titula Tal como soy. En la lectura que acabamos de hacer decía que presentemos nuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y esta alabanza habla de que podamos ofrecer nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios. 140, tal como soy. Tal como soy, Señor.
Le vamos a pedir a nuestro hermano que trae el mensaje, les pedimos a nuestros hermanos que en este momento están en el Face, que se están conectando, que también se preparen para escuchar la palabra, el mensaje de nuestro Dios por medio de nuestro hermano Omar. Nuestro hermano Omar. No se me olvide. Gracias, hermano. Hermano, buenas tardes, casi buenas noches. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, vamos a estudiar la palabra. Gracias a Dios, ahora sí. Muy bien. A ver, vamos a poner así y ya está. Romanos 12 es el libro y el capítulo que vamos a estar estudiando. Ok, Romanos 12. Y aunque lo hemos leído desde el versículo 1 hasta 5, que es lo que vamos a tratar de estudiar, vamos a llegar hasta donde podamos. Vamos a llegar hasta donde podamos, entonces, okay. Entonces, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Ahí donde está sentado, vamos a orar un momentito. Gracias, Padre, te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por ser cabeza de la iglesia y darnos tu palabra, Señor, las santas, las sagradas escrituras, mediante las cuales podemos ser instruidos, podemos aprender, Señor. En esta hora, en este momento, Señor, cuando venimos a ti en oración, queremos primeramente pedirte que revises nuestro corazón, nos examines, Señor, y veas si hay pecado en él, si hemos pecado, sea de palabra o pensamiento o actitudes hoy o en estos días. Ahora mismo, Señor, queremos ponernos a cuenta contigo, pedirte que nos perdones, que nos limpies. Creemos que el sacrificio tuyo, Señor, ese sacrificio de poder para limpiar nuestros pecados, Señor. Señor, te pedimos que extiendas tu gracia perdonadora y que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para comprender y también para hacer lo que dice tu palabra, Señor. Ponemos a tus pies y te pedimos, Señor, que nos asistas en este tiempo de estudio de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Ok, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 12. Capítulo 12 y vamos a ver algo interesante. ¿Es esta? ¿Lo cambió? Ok. ¿Sí? Hola. Está bien. ¿Me escuchan? ¿Sonaba bien este? Ok. Sí, está. Si no me dice cualquier cosa, o así lo hacemos sin micrófono. La cosa es que aprendamos, ya, la cosa es que aprendamos, la cosa es que codificamos la palabra. Pues bien, mira, ese versículo 12, vamos a estudiar, vamos a ir analizando el texto. Ese versículo 12 sirve como una especie de bisagra. Como una puerta tiene una bisagra, ¿no?, que abre y cierra. Este versículo 12 de alguna manera te sirve como una especie de bisagra a todo lo que se ha dicho antes. Desde el capítulo 1 hasta terminando el capítulo 11, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ha estado hablando, ha estado enseñando. Y son capítulos fuertemente doctrinales. Pero ahora, empezando desde capítulo 12, versículo 1, el apóstol ya va a empezar a hablar acerca de la práctica. Tienes doctrina, 11 capítulos de doctrina, y los capítulos restantes hasta el 16 ya tienen que ver con práctica. Es decir, la práctica se construye sobre la doctrina. No es solamente doctrina, no es solamente aprender, entender y luego no hacer nada, sino que el contexto mismo nos enseña que después de que aprendamos hay que hacer, hay que ponerlo ahora en práctica. Entonces, todo lo que viene a partir del capítulo 12 tiene que ver con esto precisamente. Fíjate cómo empieza el texto, ¿no? Dice 12:1, por lo tanto, así dice en la versión que entiende, creo que tiene la de 60, como dice Agustín. Así que, hermanos. Así que, por lo tanto, o así que, en el mismo sentido. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, después de
que él ha hablado todo esto en el capítulo, los 11 capítulos previos. Eso es lo que me estaba mencionando hace un ratito. O así que, después de haber hablado 11 capítulos, ¿qué más? ¿Qué nos dice Pablo? Hermanos, dice. No, fíjate que siendo Pablo, no sé, para muchas personas quizá después del Señor Jesucristo, ¿no? Ha sido la persona quizá más fiel que ha habido en la tierra, o sea, hablando en términos de iglesia o de cristianismo. El apóstol Pablo, con toda la autoridad que tiene, con toda la inspiración que le da el Señor, habla así, hermanos, dice. O sea, como que él también está incluyéndose en ese grupo. Él no es un hombre que habla de una manera distante, ¿no? Como que ellos somos hermanos, yo estoy en un nivel superior. Nada de eso. Él les habla y les dice, de todo lo que he enseñado, él les llama y les dice hermanos. O sea, es parte del grupo de la iglesia, parte de la hermandad. Bueno, eso nos demuestra humildad, el corazón de este varón. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Hasta ahí. Ese verso, hermanos, está hablando de adoración. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero ese verso está hablando de adoración. Ahora, si te fijas, antes de continuar, antes de que Pablo empiece o continúe hablando acerca de las prácticas, de que el amor debe ser sin fingimiento, de que hay que amar unos a otros con amor fraternal, de que hay que usar los dones, de que no hay que pagar a nadie mal por mal, de que hay que someterse a toda persona, dice, a las autoridades superiores. En Cristo se entiende, ¿no? De que hay que percibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, etcétera, etcétera. Toda esta práctica, antes de hacer todo esto, él empieza con adoración. O sea, antes de servir, antes de hacer todo lo que sigue, es necesario presentarnos ante el Señor para adorar. ¿Se cuenta? Entonces, por ejemplo, en Marcos 3, el Señor Jesús se sube a un monte, están todos sus seguidores, y de entre sus seguidores llama a un grupo. Y dice, y los llamó para que estén con él, para enviarnos a predicar. Entonces, a veces esa pregunta es, ¿para qué los llamó? A predicar, a servir, a ministrar. Espérate, ahí dice que los llamó para que estén con él. Y luego, para que vayan a servir, para que vayan a predicar, a hacer ministerio. Entonces, siempre el Señor, antes de llamarnos a ministrar, a servir, tenemos que siempre estar sirviendo en todo lo que podamos. Pero me refiero a una capacidad, un sentido ministerial, por ejemplo, o antes de vivir una vida de constante práctica en lo que Dios nos llama, debemos considerar caminar con el Señor. Y en ese caminar con el Señor, lo vamos a terminar adorando, hermano. ¿Ves? Porque cuando caminamos con el Señor, nos vamos conociendo. Vamos aprendiendo su palabra, vamos viendo cómo es su carácter, vamos viendo las cosas que le agradan, las que no le desagradan, las que le desagradan. Pero vamos reconociendo quién es Él. Y terminamos adorándole. Por eso Pablo, cuando empieza esta parte de la práctica, él empieza hablando de adoración. Ese verso 2 habla de adoración. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos. Observa la motivación para adorar. ¿Cuál es la motivación para adorar que encontramos ahí? Mira lo que dice. Les ruego por las misericordias de Dios. Ahí está. Una gran motivación para adorar al Señor es pensar, es reflexionar en las misericordias, así en plural, que el Señor ha mostrado a nosotros, ¿no? Entonces, esa es una gran motivación para poder adorar al Señor. Ahora, cuando hablamos de motivación para adorar, por muchos años, sabes que a veces en las iglesias se habla acerca, por ejemplo, de la música o de un tipo de música que es música de adoración, ¿no? Y ya sabemos qué tipo de música se refiere, ¿no? Si es un poco lenta,
¿no? Con una letra que expresa mucho el amor hacia Dios y tiene un estilo más o menos definido. Entonces, está bien eso, está bien que alabemos al Señor, que le cantemos, que mediante la música le expresemos nuestra adoración, nuestro amor por Él, pero la música en sí, hay una motivación mucho mejor que la música. ¿Qué cosa es? La misericordia de Dios. Está en la Escritura. Sí, la música es hermosa, debemos cantarlos, nos motiva también a adorar, pero la mejor motivación de la que podamos hablar y que está escrita aquí es las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? ¿Qué misericordias está hablando? Si leemos, cuando estás en tu casa, lee los primeros 14, 11 capítulos, vas a encontrar muchas muestras de la misericordia de Dios. La salvación, la justificación, el Espíritu Santo que nos ha dado y que camina con nosotros durante este proceso de santificación, los frutos del Espíritu que se producen de caminar en comunión con el Señor. Todas estas expresiones de misericordia, hermano. O sea, misericordia cuando se da algo a alguien que no lo merece, y en ese sentido nosotros no merecemos nada. Quiere decir que todo lo que tenemos ahorita lo tenemos por misericordia. O sea, ponte a pensar, si Omar en este momento tendría que estar recibiendo el pago que merecían mis pecados de vida alejada del Señor, ¿dónde estaría ahorita? Si estuviera ahorita recibiendo el pago de mis pecados, si estuviéramos recibiendo el pago de nuestro pecado, no estaríamos acá. El hecho mismo de estar acá es una muestra de la misericordia del Señor. Pues no lo merecíamos esto. Pero sin embargo, el Señor nos ha dado misericordia y nos trae. Entonces, todas estas misericordias de Dios, tan grandes y tan profundas y tan trascendentes, es una buena razón para adorar. Pero ¿cómo lo adoramos? Vamos viendo acá, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice, ¿no? Ok, fíjate, la palabra para cuerpos no se refiere solamente a la parte física de la persona, ¿ya? En el griego no se refiere a dos palabras, se refiere para la parte física y una parte que se refiere a la parte, como decir, algo integral, el cuerpo de la persona y todo lo que es cumplido, incluso sus aptitudes. Entonces, el cuerpo ahí se refiere a todo esto. No se refiere solo a la parte física, se refiere a tu corazón, se refiere a tus pensamientos, se refiere a tu voluntad, se refiere a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Ambos. Es interesante una cosa, porque mira, tú ves que Pablo no hace una distinción. Él no dice algo como, por ejemplo, que presentéis vuestro espíritu. Wow, son espirituales. No, dice que presenten todo, su cuerpo y su espíritu. Tú sabes que, pues cuando Dios crea al hombre, y Dios lo crea al hombre del polvo de la tierra, ¿qué es lo que hace luego? Él sopla de su aliento, de la vida. Y el hombre entonces tiene su parte que es espiritual y su parte que es material, el polvo de la tierra, su parte física. Entonces, el Señor está interesado en el todo. No solamente en la parte intangible, espiritual, la parte que no se ve, sino que está interesado, según este texto, en todo el cuerpo, la persona, la parte espiritual, la parte física. La parte física es el vehículo que el Señor va a usar para ser servido. Eso es importante. Y Pablo nos anima a que presentemos nuestros cuerpos, todo nuestro ser, y que lo presentemos como, dice ahí, como un sacrificio vivo. Ahí está. Está hablando de sacrificio. Fíjate, para los cristianos que tenían trasfondo judío y para los gentiles cristianos que no tenían trasfondo judío, ¿okay? Para los cristianos de trasfondo judío y para los cristianos gentiles que no tenían trasfondo judío, había una cosa a la que estos dos grupos estaban muy acostumbrados, era a los sacrificios.
Ahora cuando nosotros, por ejemplo, cuando alguien te menciona la palabra religión o tú mencionas la palabra religión, una persona escucha eso y inmediatamente piensa en un conjunto de creencias o en un estilo de vida. Creencias o un estilo de vida, una manera de vivir. Pero antes no era así. Si tú hablabas de religión, mencionabas a alguien, lo primero que pensaba era sacrificios. Porque, hermano, había sacrificios por todo lado. ¿Recuerdas el judaísmo cuando lees el Antiguo Testamento? Todos los sacrificios que se hacían. Pues muchos cristianos venían de ese trasfondo. Y la gente no creyente, los inconversos o los paganos, también vivían una vida de sacrificios. Habían sacrificios por todos lados. Así que, para los primeros lectores de Pablo, esto no era un concepto nuevo. Cuando Pablo está hablando aquí de sacrificar, ellos entendían lo que él estaba diciendo. Pero lo interesante es que él no les dice que sacrifiquen un animal, como todo el mundo hacía, sino que se sacrifiquen ¿quiénes? Ellos mismos. ¿Cómo? O sea, no estamos hablando de un sacrificio aquí como los que se hacían, ¿no? Llevaban a un animal al altar y lo degollaban. No estamos hablando de eso. Pero Pablo está hablando de que el sacrificio ahora del cristiano debe ser uno mismo. Y dice un sacrificio vivo. Es decir, no es un sacrificio muerto, es de alguien que ha pasado de muerte a vida. Pero ese término sacrificio vivo, hermanos, implica una manera de vivir o un estilo de vida. En la mañana, cuando predicaba el pastor, mencionaba, por ejemplo, que la adoración no está limitada a un lugar, a un área específica, excepto el corazón, ¿verdad? Entonces, la adoración pues no está limitada solamente al templo o a tu escritorio donde haces tus estudios bíblicos. No está limitada a un área geográfica. ¿Te das cuenta? No está limitada a un momento ni a un lugar. Un sacrificio vivo, presentarnos como un sacrificio vivo, significa vivir un estilo de vida que adora al Señor. Eso es mucho más amplio que adorar al Señor. Podemos adorarlo en el templo, claro que sí. Podemos adorarlo cuando cantamos, claro que sí. Pero la adoración no es solamente eso, es mucho más que eso. ¿Te das cuenta? Es mucho más amplio. Y entonces nos insta Pablo a que hagamos eso. Que nos presentemos la totalidad de nuestro ser, ¿ya? La totalidad de nuestro ser como un sacrificio vivo. Alguien decía, oiga, pero ahí no se refiere al sacrificio para ser salvo, ¿verdad? No se refiere a sacrificarse para ser salvo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ya Jesús nos salvó. Se supone esto es para los que ya son creyentes. ¿Te das cuenta? Entonces, no es un sacrificio para ser salvo, ¿ok? Quiero aclarar bien eso. Está hablando aquí de un sacrificio que debemos de hacer nosotros, porque eso es parte de cómo adorar a Dios. ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? Este verso te lo está enseñando. Entonces presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Esto es interesante, porque si presentamos nuestros cuerpos, por ejemplo, implica el área de nuestro carácter, nuestro dominio propio. Estamos en la iglesia y pues nosotros nos comportamos como debe ser. Buscamos ser amables, buscamos tener reverencia y todo eso. Pero sacrificar, vivir sacrificialmente, como un sacrificio vivo, significa que cuando salimos de la iglesia debemos de buscar hacer lo mismo en nuestras casas. O sea que cuando estemos en nuestras casas debemos también de tratar de buscar eso, ser respetuosos en nuestro trabajo, cuando estamos conduciendo el auto y alguien se nos cruza enfrente. Entonces, un sacrificio vivo está adorando al Señor no solamente dentro de la iglesia, sino cuando sale. En todo momento. ¿Te das cuenta? En todo momento. En el área de nuestros pensamientos. Pensamos, tratamos de buscar dominio propio, pensamos esto sí, esto no. Deben de ser no solamente cuando oramos o cantamos así, debe ser en todo momento, hermano. Debemos esforzarnos. Todos, yo también. Pablo también dice, porque está incluido ahí, como un sacrificio vivo. En la manera en que hablamos, también en el trabajo y en la iglesia. Tenemos que presentar un sacrificio de palabras al Señor en todo lugar. Pero ¿qué más dice?
sacrificio vivo, es en todo lugar, en todo momento, santo. Santo, cuando se habla de santidad o de santo, está el concepto de perfección, pero mayormente es el concepto de separación de aquello que es para un uso profano. Santo en la Biblia, cuando la Biblia nos habla de que somos santos o que presentemos nuestra vida como un sacrificio santo, se refiere a que esto está separado para un uso distinto a lo del resto. Supongamos que eres una esposa y tu esposo está viniendo del trabajo y tú tienes un pastel y tienes muchos amigas, amigos que han llevado a la casa, a la familia, pero tú cortas un pedazo de ese pastel y lo separas. Dices, esto no, esto se lo puede comer, esto es para otro uso, este es para mi esposo o tu esposa. Entonces, el concepto de santidad tiene que ver con eso: separar algo para un fin diferente a lo del resto. Entonces, cuando dice que todo nuestro ser debe ser un sacrificio santo, significa que todo nuestro ser debe ser separado para el uso de Dios, para lo que es bueno y no para lo que es malo. ¿Ok? Entonces, a eso se está refiriendo. Ahora, cuando hablamos de sacrificio vivo, sacrificio santo, no estamos hablando solo de ministerio, hermano. A veces relacionamos lo santo básicamente con hacer ministerio y servir al Señor. Eso está bien. Pero aquí es una referencia a no hacer lo que está mal. O sea, tú puedes adorar al Señor y presentarte como un sacrificio vivo y santo cuando le estás predicando el Evangelio a alguien, o cuando estás orando por alguien, o cuando te estás yendo de vacaciones. Ya, cuando te estás yendo de vacaciones, estás manejando el carro y estás visitando algunos de los pueblos mágicos. Cuando estás visitando y estás saliendo así, bien puedes estar ofreciéndote como un sacrificio vivo y santo. Entonces, cuando hablamos de esto, no solo pensemos en ministerio. Sí, el ministerio está incluido, pero es más que esto, es la vida misma. La vida misma, evitando lo que es pecado, evitando lo que es malo. ¿Ok? Entonces, como sacrificio vivo y santo, y aquí como que va a remachar lo que está diciendo, agradable a Dios. Como si Pablo dijera, si se me escapó algo, agradable a Dios. Ya todo. Vivo, santo, agradable a Dios. Lo que sea agradable, no lo que sea desagradable, sino lo que sea agradable. Entonces, así es como nosotros adoramos al Señor. Cuando todo nuestro ser, no el 95%, no el 98%, sino todas las áreas, el área de nuestras distracciones, el área de nuestro intelecto, de la información que viene a nuestra cabeza, de cómo reaccionamos, nuestro carácter, nuestro temperamento, todo el área del físico incluso. De repente, a veces postergamos. De repente empezamos a tener alguna dolencia física y pudiendo recurrir al hospital, pudiendo ir al médico, a veces lo postergamos. Eso no está bien. Y eso me lo digo también para mí mismo. Tengo que hacer el esfuerzo por cuidar la parte física que Dios quiere usar. ¿Te das cuenta? O sea, es el todo del hombre. Entonces. Ahora fíjate, esta segunda parte del verso es bien interesante. Entonces se dice sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. En algunas Biblias, creo que la versión del 60 dice culto racional, o como lo dice ahí Benji en tu Biblia. A ver. Culto racional. Culto racional, ok. Está bien. La palabra en el griego allí implica o se refiere a esto, a lo que es racional, a lo que es verdadero, incluso a lo que es espiritual. Entonces, en alguna versión le va a decir culto racional. Hay versiones en inglés donde dice espiritual. En la versión donde yo estoy leyendo dice culto verdadero. Pero la palabra original en que se escribe en el griego tiene todo ese significado, ¿no? Tiene todo ese significado. Entonces, el asunto es de que este culto, este sacrificio que se hace al Señor, se hace pensando, con voluntad en lo que se está haciendo. Antes te hablaba de que en los tiempos en que Pablo escribió esto, había mucha gente que hacía sacrificios. Y había mucha gente que solamente se contentaba con llevar un animal, lo degollaban y ya está.
familiares, la cosa es que vaya a la iglesia y ya se acabó. No. O la cosa es cuando voy frente ya cumplí con el Señor. No, espérate. Cuando habla de un culto racional o de una adoración racional, no se trata de solamente sacrificarnos y se acabó, sino que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo pensando, con propia voluntad, con el deseo de hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces no es una adoración vacía, sino que es una adoración que es pensada, que es lógica, que sí, debido a las misericordias de Dios, tantas misericordias, yo quiero adorarle al Señor. Yo quiero presentarle como un sacrificio vivo y santo, agradable. Así se adora a Dios. Así se adora a Dios. Así es como nos debemos de tener esa actitud, la misericordia de Dios, pero así como debemos hacer, postrarnos ante el Señor. ¿No? Entonces todo eso implica esta palabra verdadero o racional o espiritual. Implica esto, implica también que es algo interno, primeramente. ¿Ya? Es algo interno. Por eso está incluida la parte espiritual que dice ahí. Es algo interno que uno hace. Y esta palabrita que dice ahí, culto es una palabra, déjame decirlo de esta manera. En el griego del Nuevo Testamento hay algunas palabras griegas que se traducen como adoración. Hay una palabra que se usa, la que estuvo el pastor hablando en la mañana, proskineo se usa una palabra que significa adorarse, que significa ponerse de rodillas, o incluso con el rostro en el suelo, como para reconocer a alguien, ¿no? Entonces esa palabra se usa para referirse a la adoración al Padre, por ejemplo. Incluso para la adoración al Hijo. Cuando el Hijo lo adoran así, el Hijo nunca ha dicho no le adoren. Pero a Pedro una vez lo adoraron así, Pedro le dijo al militar romano, levántate. Yo soy hombre como tú, le dijo Pedro. Entonces hay esa palabra que se usa para adorar, que significa postrarse. Pero hay otra palabra, adorar, que se utiliza en el sentido, también en el sentido de reconocer a la deidad, pero tiene un fuerte énfasis interno. Entonces es una palabrita que se usa, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos un poquito. Vamos a ir a Hebreos. Capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y por ejemplo, en el versículo 1, Hebreos 9, por ejemplo, el versículo 1. Ok, entonces dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Espera un momento, esa palabra culto en el idioma que es en el griego original, la palabra culto se refiere también a adorar. ¿Ya? Culto o adoración, adorar. Y mira el versículo número 6, a ver si alguien lo lee, el versículo 6, por favor. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entrarán los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Muy bien, gracias hermano. Los oficios del culto. Ahí otra vez en la palabra culto está esa palabrita griega, la treia. Esa palabra se traducía como adorar, pero era un tipo de adoración que se hacía como un servicio. Por eso ahí Hebreos veían de que los sacerdotes entraban a cierta área del tabernáculo y hacían un culto. O sea que adoraban en un lugar, en un espacio. Había un espacio donde ellos presentaban un ministerio y adoraban así, los servían así, adorando. Entonces, cuando vamos a Romanos, volvemos a Romanos 1, encontramos que, por ejemplo, nos dice, ¿no?, que hemos presentado nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto o nuestro verdadero adoración. ¿Ya? Esa palabrita
que leímos acá, culto, o la que leímos en hebreo, que significa también adoración, está relacionada siempre al servicio y al sacrificio. Los sacerdotes, ahí lo que hemos leído, si leyéramos más hebreos, veríamos que ellos estaban sirviendo, adorando, y ellos estaban viviendo en un contexto de sacrificios y de adoración y de servicio a Dios. Y es lo mismo que está acá, la misma palabra, nuestro verdadero culto, o sea, nuestro verdadero sacrificio a Dios, que implica que sacrificarnos nosotros mismos. Entonces, ahí está. Por eso este verso lo escogí, porque hablaba de adoración. Y aunque la palabra adoración en algunas versiones no figura ahí, hay otras versiones que sí. Culto, ahí se puede referir también a adoración. ¿Ya? Adoración o servicio. Entonces ahí está, hemos encontrado una motivación buena para adorar y hemos visto también cómo debemos adorar, ofreciéndonos a nosotros mismos. Ahora, vamos al segundo versículo que dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos cosas interesantes. ¿Cómo podemos continuar viviendo una vida de adoración? ¿Cómo podemos continuar viviendo un estilo de vida que adora al Señor? Aquí dice: no nos conformemos a este mundo. Mundo, cuando hablamos de mundo acá, no se está refiriendo al planeta Tierra, la montaña, las selvas, los océanos. Mundo se está refiriendo aquí a todo al sistema que hay en este mundo, al sistema de pensamientos, de prácticas, de vida que son contrarios a Dios. ¿De acuerdo? Entonces el mundo en la Biblia habla muchas veces de dos maneras, ¿no? El mundo lo puede ver en el sentido de creación, que Dios amó al mundo de tal manera, pero el mundo también se habla de una connotación negativa, mala, que es amigo del mundo, es enemigo de Dios, dice Juan. Mundo acá está hablando de ese sentido. Mundo se refiere a todo el sistema rebelde contra Dios, sea en pensamientos, sea en palabras, sea en práctica, todo aquello que va contra Dios. No dice acá Pablo: no se conformen a eso. O sea, no nos conformemos a las prácticas que son contrarias a la Escritura, no nos conformemos a las palabras, a las ideologías que son contrarias a la Escritura, sino que dice al contrario: transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra manera de pensar. Esta palabra transformándonos tiene mucho que ver con la... ¿Saben lo que es una metamorfosis? Por ejemplo, la oruga, un gusanito que pasa por el proceso de metamorfosis y se convierte en una mariposa, ¿verdad? A las orugas casi nadie quiere a las orugas, pero a las mariposas, ¡wow!, todo el mundo les encanta. Entonces, la raíz de esta palabra transformar viene de metamorfosearse, por así decirlo. O sea que tenemos que poco a poco ir siendo transformados. ¿Y hacia dónde apuntamos cuando somos transformados? La oruga, la imagen a la que la oruga apunta es la mariposa. Algún día la oruga piensa: yo voy a ser como esa mariposa. Ese es mi objetivo, hacia allá me dirijo. ¿Y a dónde se dirige el cristiano cuando está siendo transformado? ¿A una mejor versión de sí mismo? No, verdad, mucho mejor que eso. Cristo, hermano. El Señor, Dios por medio de su Espíritu Santo, nos va transformando día a día a la semejanza de su Hijo. No hay nada más grande que eso, hermano. No hay nada más grande que eso. Que nosotros, habiendo sido pecadores y enemigos de Dios, hayamos sido recogidos por misericordia por el Señor y por medio de su Espíritu nos vaya a ir transformando día a día a la imagen de su amado Hijo. No hay un estándar o una imagen más grande a la que el ser humano pueda aspirar, ¿verdad? Y es indigno de eso es por gracia. Es por gracia. Entonces, no nos conformemos a este mundo, sino hay que transformarlo por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra
Esto está acá. La manera de pensar. La transformación empieza por acá, por la mente, por la manera en cómo pensamos, por la información que nosotros recibimos en nuestra mente. Fíjate, a veces la gente dice, los cristianos son de mente cerrada, dice, yo soy de mente amplia. Mira, si tú dejas las puertas de tu casa siempre abiertas, se te va a llenar de basura la sala, va a entrar gente y te va a robar tus cosas. Eso es mente amplia, siempre abierta. Y si tú cierras siempre tu casa y no dejas ni una ventana, eso el ambiente va a estar, se vuelve medio contaminante. Un creyente debe tener una mente selectiva, ni cerrada ni abierta, sino que seleccione. Esto sí, esto no, esto está bien, esto es terrible. ¿Te das cuenta? Entonces ni mente cerrada ni mente abierta, sino selecciona lo que es bueno. Escudriñalo todo, dice la escritura, ¿no? Retener lo bueno, dice que. Entonces, y por medio de esto, por medio de la información, por medio de lo que aprendemos, la escritura, lo que escudriñamos, nuestra manera de pensar va cambiando. Oye, te lavaron la cabeza en la iglesia. Pues sí, estaba muy sucia, no tenía que me la he lavado, estaba muy sucia. Era ahora. Pero se refiere a eso, a que la palabra de Dios tiene que enseñarnos a pensar, ayudarnos a pensar. Filipenses 4 te habla mucho de eso, cómo debemos de pensar, las doctrinas, las enseñanzas que debemos de creer y todo eso. Entonces eso produce una renovación, de ahí baja al corazón, ¿ya? La información va pasando al corazón, se transforma en voluntad, se transforma en emoción, pero todo empieza acá. Es muy importante por eso que estemos siempre bien apegados, escuchando, estudiando la palabra del Señor. Muy importante, hermano. Entonces, somos transformados por medio de la renovación de nuestra manera de pensar, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos discernir y darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere? Aquí dijo, ya lo dijo, por medio de la renovación de nuestra manera de pensar, sin conformarse a las ideas del mundo. Entonces empezamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Te das cuenta? Si lees la Biblia, si la estudias, si aprendes la Biblia, empiezas a aprender lo que le gusta y lo que le disgusta a Dios. Empiezas a conocer su voluntad. Y sabes que alguien decía que históricamente los seres humanos tendemos a pensar que la voluntad de Dios es mi voluntad. Históricamente los seres humanos tendemos a pensar, yo creo que es cierto, por nuestra naturaleza caída, que la voluntad de Dios es mi voluntad, se ajusta a mi voluntad. Por ejemplo, supongamos que yo siempre he tenido un anhelo, un sueño. No me refiero al sueño de dormir, sino un anhelo, en el sentido de anhelo, de algo. Pues bueno, yo me convierto a Cristo. Ya me convertí a Cristo y sigo con ese anhelo que tengo, ese sueño que siempre he tenido. Y entonces empiezo a trabajar para conseguir ese sueño, y muchas veces puedo pensar que ese sueño que tengo es también parte del sueño de Dios, que Dios me va a ayudar a cumplir mi sueño. No sé si has escuchado algo así. No siempre es así, hermano. El sueño de Dios a veces puede ser diferente, pero ciertamente es mejor que el mío, mucho mejor. Entonces tendemos a veces a pensar que la voluntad de Dios es como decir nuestra voluntad, y no es así. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer su palabra, y ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a saber definir, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada. Ahora, vamos ya casi terminando. Estos dos versos son claves. Todo lo que sigue después
tiene que ver con, hay un fuerte énfasis en la vida de servicio mutuo. ¿Okay? Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjate, después de habernos ofrecido como sacrificio, de estar trabajando y no conformarnos al mundo y de renovar nuestra manera de pensar por medio de la palabra, tiene que haber un fruto de humildad. Por eso Pablo dice que no haya entre vosotros alguien que tenga más alto concepto de sí. Cuando es difícil mantener la humildad es porque estamos fallando en lo que dicen los versos anteriores, sino que piense de sí con cordura. Cordura, ¿sabes qué significa cordura? Cordura no significa ni más ni menos. Cordura no significa ni más ni menos, sino realmente quiénes somos nosotros, quién es el Señor. Entonces, una actitud humilde. Entonces, no es bueno pues enaltecerse, pero a la vez no es bueno sentirse o creer que uno es pero lo más detestable que existe en el mundo, sino que piense con cordura, o sea, con un reconocimiento pleno de quiénes somos y quién es Dios. Entonces, es bueno eso. Ahora, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí vamos terminando con este verso. Ya este verso habla acerca de servicio mutuo, ¿no? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de nosotros. Observa cómo hemos empezado con adoración y ahora estamos terminando con servicio mutuo. Adoración primero, adoración, nuestra adoración individual, personal al Señor, pero ahora esa adoración tiene que notarse en el servicio de la iglesia o en los diferentes ministerios que la iglesia puede tener. Es como cuando estás frente a un agua y colocas una piedra al agua. La piedra golpea el agua e inmediatamente se van a producir unas ondas. Lo mismo sucede con la adoración. Cuando nos acercamos al Señor y lo adoramos, estamos en estrecha comunión con Él, eso se va a notar. Eso va a afectar para bien a todos los que nos rodean. Mira, vamos a terminar con Éxodo 33. Echen un vistazo a Éxodo 33. Éxodo 33. Aquí Israel está en el desierto. Observa cómo influye cuando un creyente o cuando un líder, en este caso, si hay varios ministerios, observa cómo puede influir tu liderazgo en el resto de los hermanos, ¿no? Cómo influye nuestro liderazgo en esto. Éxodo 33, está en el desierto, verso 7, dice: Moisés tomó el tabernáculo, que es una tienda enorme, y lo erigió lejos, fuera del campamento, donde estaba la gente, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Verso 8. Y sucedía que cuando salía Moisés salía del campamento al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda. Todos empezaban a ver a Moisés yéndose al tabernáculo. ¿Qué más dice? En la tienda, verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Fíjate lo que producía, verso 10. Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno de la entrada de su tienda a adorar. Ahí está. Terminamos con ese verso, hermano. Entonces este hombre de Dios iba a la tienda, se encontraba con el Señor, y la gente salía de sus tiendas y en la puerta miraba, y cuando veían que la nube descendía, la nube que testificaba al Señor de su gloria, descendía donde estaba Moisés, la multitud adoraba. Fíjate cómo la adoración influye en los demás.
cómo la adoración influye en lo demás. Así que muy bien, vamos a ponerlo de pie, vamos a orar un momentito. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Pero recuerda que la adoración no solamente es aquí, tiene que ser una disposición del corazón en todo momento. Disposición del corazón en todo lugar, en todo momento. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, las motivaciones para adorar. Señor, son muchas e inacabables las misericordias que tú nos has dado, y día a día son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias por ello. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho y lo que estás haciendo y lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que no merecemos nada de eso, pero tú, porque eres rico en misericordia y por tu gran amor, Señor, has extendido esta gracia hacia nosotros. Por ello queremos adorarte, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, Señor. Y te adoramos y ante ti, Señor, nos ofrecemos la totalidad de nuestro ser, Señor. Todo de nosotros, todo lo que incluye nosotros, Señor, nuestros planes, nuestras ideas, nuestros pensamientos más profundos, Señor, nuestro cuerpo físico, Señor, nuestro tiempo que es tuyo, Señor. Todo, Señor, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor. Eso lo ofrecemos y lo ponemos en el altar para ti, Señor. Queremos que eso sea santo y apartado para ti, para el uso que tú creas conveniente, Señor. Para el uso que tú creas conveniente. Y, Señor, queremos no solamente hacerlo ahora y disponernos ahora, sino en todo momento, en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Señor. Enséñanos a adorar cada día. Enséñanos a adorarte cada día, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar en pie, le vamos a pedir al Señor Agustín. Amén. Vamos a pasar. Vamos a la más del Señor. Bien. Así como están de pie, los invito a que cantemos una alabanza. Es el número 195. Y esta alabanza se titula El Dios que adoramos. No sé cuántos recuerdan esta alabanza. Y quiero que nos metamos en esta canción. Dice la alabanza: ¿qué tipo de Dios o qué Dios estamos hablando? Dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Habla de un Dios creador por medio de su palabra. También por medio de su palabra los vientos le obedecen. ¿Te acuerdas tú de esa parte de la escritura? Que con solo su palabra la naturaleza se sujeta a él, pero también con su palabra levantó a Lázaro, levantó a los muertos. ¿Sí? Y sigue diciendo: nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos. La siguiente parte dice: el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es el Dios que adoramos. 195.
Cantamos una alabanza más, esta creo que la conoce más, el 121. 121 se titula La misma fe. 121, la misma fe, también nos habla de que, decía el hermano, que por las misericordias de Dios, creo que una de las partes donde Dios ha tenido misericordia es que nos ha rescatado. Y hoy podemos adorarle, dice esta alabanza, que andábamos perdidos, andábamos en rumbos diferentes, pero hoy podemos unirnos en adoración al Padre. 121, la misma fe. Yo soy el
pido por todos los hermanos que no están presentes, tú sabes sus motivos, Padre. Te pido, Señor, por estas ofrendas que se han recogido, estos diezmos y ofrendas que se han recogido, que tú los multipliques y sean de bendición para tu obra, Padre. Bendice a la hermana que los administra y gracias por todo, mi Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a tener los anuncios, hermanos. Para los hermanos que traen anuncios, van a dar anuncios. Hermanos, recordarles el próximo domingo, es segundo domingo del mes, y estaremos celebrando la Cena del Señor, mañana y tarde, como lo hemos hecho los últimos meses, y también estaremos dando la bienvenida oficialmente a las hermanas que se bautizaron y entregándoles también sus certificados. Así que preparémonos para participar en estos cultos próximo domingo, y les invitamos también el miércoles a participar. Estamos los miércoles en el culto a las 7. Perdón. Y también estemos orando por la familia de la hermana María del Pilar. El día de ayer falleció un hijo de ella. En esta tarde iban a estar velando un poco y lo iban a cremar más o menos por estas horas. Entonces, para que estemos orando por la familia de la hermana María del Pilar. Bien, hermanos, si ya no hay más anuncios, les voy a pedir que se ponen de pie. Vamos a terminar con oración. Les pedimos a los hermanos de Reyes también que se pongan reverencia al Señor y se unan juntamente con nosotros en este momento para poder dar alabanza a nuestro Dios, dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias por tu bendición, Señor, que nos has brindado durante todos estos días y años, Señor, que nos has mantenido con bien. Te pedimos que en esta tarde nos lleves, Señor, con bien a nuestros hogares y que también, Señor, durante la semana nos permitas, Padre, poder ser hijos fieles, Señor, y poder, Señor, demostrarle, Señor, a la gente el amor que tú nos tienes a nosotros y que podamos representarte dignamente, Señor, delante de aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Gracias por tu bendición, por tu misericordia, Señor. Cuídanos, Señor, de toda enfermedad. Protégenos, Señor, de cualquier mal que nos vaya a acontecer o que nos quiera acontecer en nuestro transcurso de esta semana, Señor. Nos podemos nuevamente reunirnos, Señor, contigo para seguir adorándote. Te pedimos que sanes a aquellos hermanos que están enfermos, los cuales por razones que no pueden levantarse, que no pueden salir a trabajar y que no pueden tampoco, Señor, asistir a los cultos de adoración, Señor, a tu nombre. Bendícele, Señor, a ellos, bendícenos a nosotros y también bendice, Señor, a aquellos familiares que tenemos cerca y lejos, Señor, para que también ellos puedan un día, Señor, conocerte y también puedan alabarte, Señor. Gracias te damos, pues, Señor, por tus bendiciones. Síguenos ayudándonos como hijos de tu mano para poder seguir adelante, Señor. En el bello nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.